Bien, bienvenidos a este medio. Producción de La Ciudad y el Alma, presentado por el anfitrión y amigo, el Dr. Ralph Hancock. Él lanzará episodios enfocados en su vida laboral, trueiorea locuper vida. Los verdaderos fundamentos de lo que es el amor, lo que es lo bueno. Y hablando de otras cosas, este episodio es sobre las reformas de BYU y lo que muchos no saben y lo que sucede allí. En este momento, él tiene una visión interna y nos lo presenta. Y creo que van a disfrutar de esta serie. Ralph es uno de los hombres más inteligentes que conozco, así que si quieren profundizar en estos fundamentos de la vida y la sociedad, la filosofía política, etc., realmente les va a gustar. Así que busquen estos episodios un par de veces por semana. Este episodio es presentado por Fathom the Good, un currículo de secundaria y también para adultos. Para la educación en casa y uso personal. Se basa en los principios de la Fundación de América. En centrarse en lo bueno y algo que ya no se da en la educación pública. El análisis crítico. Si quieres que tus adolescentes o tú mismo aprendan a pensar críticamente y realmente encontrar lo bueno y ayudar en la toma de decisiones y aprender mucho, entonces ve Fathom the Good en fathomthegood.com. Aquí comenzamos con La Ciudad y el Alma con el Dr. Ralph Hancock. La Ciudad y el Alma. Hola, soy Ralph Hancock y esto es La Ciudad y el Alma. Como saben, aquí en La Ciudad y el Alma buscamos conectar preguntas sobre nuestra vida, preguntas morales y espirituales, religiosas y éticas, con las preguntas más relevantes, preguntas políticas y sociales. Queremos explorar esta conexión entre nuestra búsqueda de una vida plena y las normas en la sociedad política. Y hoy queremos echar un vistazo a un artículo interesante que apareció en el Salt Lake Tribune. Me he estado preguntando cuándo la prensa mostraría interés en un desarrollo importante en Brigham Young University en Provo. Y esa es la propuesta de una revisión bastante completa del sistema de educación general. Y vemos que el 23 de marzo, el Tribune efectivamente publicó un artículo. BYU detiene el currículo radical, tras la opinión de los docentes. Claro, el Tribune tiene una perspectiva, un punto de vista predecible, y su opinión es, en esencia, apoyar a quienes están resistiendo. El vicepresidente Justin Collins busca reformar o sugiere reformar el currículo educativo general en nombre de, vamos a ver cuál es el fondo de sus objeciones. Pero, de todos modos, el Salt Lake Tribune presta mucha atención a cualquier facultad que se oponga y resista. Y reportan entrevistas con 12 docentes, desde las ciencias duras a las humanidades. Todos se han mantenido en secreto por miedo a represalias. Eso suena algo aterrador, ¿no? ¿Cierto? Pero estas entrevistas sacaron a la luz una gran desconfianza sobre la propuesta. Bueno, eso parece del todo plausible y no muy sorprendente, pero examinemos la causa de esta desconfianza y los motivos que el Salt Lake Tribune y sus colegas en la facultad de BYU oponen a las ideas de Justin Collins para cambiar GE en BYU. Primero veamos el objetivo fundamental de estas reformas. Hay dos elementos clave que se mencionan en el artículo. Uno es, podrías decir, puramente formal, y una cuestión de, digamos, eficiencia curricular. El objetivo sería simplificar la educación general y reducir una complicada red de opciones a
8 cursos obligatorios para todos los estudiantes. Así que eso es, digamos, el imperativo de una eficiencia formal, pero en cuanto al contenido, las reformas de Collins apuntan a... Esto ha sido un enfoque en los últimos años en BYU. En relación al contenido, se busca alinear la educación general de BYU con su misión. Y por lo tanto, el objetivo es tener un currículo compartido que sea distintivo de la misión de BYU. Que por supuesto se supone que está basado en el Evangelio de Jesucristo y la misión de la Iglesia restaurada. Bien, analicemos algunas de las objeciones que fueron reunidas por el Salt Lake Tribune. La primera objeción es muy predecible y no es ilegítima. Y eso es simplemente que muchos docentes están objetando que quieren enseñar en su especialidad y los cursos propuestos no fueron diseñados por ellos. Y parece que no se ajustan a lo que llaman su pericia, a su entrenamiento, así que no debería ser sorprendente. Podría desestimarse esta objeción como un tema de intereses creados. Aquí hay profesores acostumbrados a hacer las cosas de una forma que han sido contratados y pagados para ello, que tienen un interés personal en la forma en que se han hecho las cosas antes. Y, por supuesto, es costoso en muchos aspectos que se les pida hacer las cosas de otro modo. Por lo tanto, hay preocupación. Y diría que hasta cierto punto es legítima. Que se les esté pidiendo hacer algo para lo que no han sido capacitados, que no está en su especialidad, que no se ajusta a su percepción de su rol como profesores. La segunda objeción que está relacionada es que el nuevo currículo podría considerarse idiosincrático, es el término que se utiliza. Aquí hay una cita interesante del Tribune. La preocupación es que las propuestas podrían desvalorizar los diplomas y afectar a los estudiantes transferidos al añadirles clases idiosincráticas, lo que seguramente sorprenderá a los oficiales de recursos humanos y de admisiones. Bien, idiosincrático, y ese es el núcleo del problema, ¿cierto? Alinear el currículo de BYU con la misión del Evangelio será complicado. Visto como idiosincrático por algunos. Uno podría ver todo esto como una manera de ser único o idiosincrático. Puedes usar el término positivo, distintivo o el término más crítico, idiosincrático. Pero existe una tensión. Es predecible y en realidad estructural entre un cuerpo docente, cuyo principal enfoque es los pares en el mundo académico general y las instituciones que tienen su propia idea del significado de la educación por un lado, y el compromiso de BYU con su misión especial, por otro lado. Por otra parte, la defensa de Justin llama idiosincrasias, reiterando que hay demasiados cursos de educación general, con mucho contenido disciplinario y poca virtud en los académicos discípulos, lo que dificulta que nuestra educación se distinga de los programas en otras instituciones. Ese es precisamente el núcleo de la disputa, por tanto es el punto que debemos tener en cuenta.
Muchos docentes y el Salt Lake Tribune quieren que se reconozca esta singularidad. El programa de BYU y su dirección general se alinean perfectamente con el núcleo de la academia, y el VP Collins se ha atrevido a llevar a cabo una reforma en la educación general que resaltaría nuestra particularidad y acogería a distinguir nuestro programa de otras organizaciones. Bien, al plantear la pregunta así, podemos observar las preocupaciones válidas de ambas partes en este debate. El problema estructural subyacente, y se puede tener gran simpatía por los docentes que se preocupan por esto, más bien peculiar o distintivo, esta gran transformación propuesta. Los profesores suelen estar apegados a sus formas de trabajo y concepciones sobre la disciplina. Al mismo tiempo, se puede entender la determinación de Justin Collins de alinear la educación básica en BYU más plenamente con el Evangelio. El problema estructural que sale a la luz aquí es que los profesores que han sido contratados en BYU fueron empleados mayormente bajo términos académicos muy amplios. Se les ha contratado como santos con recomendación del templo que lo frecuentan y lo llevan consigo. La formación profesional y su trayectoria educativa han sido contratados principalmente según las visiones convencionales de las disciplinas que abarcan las cosmovisiones, a infundir implícitamente las disciplinas tradicionales en las que se forma a nuestros docentes. Echemos un vistazo a una clase, en particular que creo, si encuentro la descripción correcta, una clase específica, donde los riesgos del argumento se hacen claros. Y esa es una clase titulado Fuera de los mejores libros. Aquí la descripción. Fuera de los mejores libros. Preludios a la restauración. El arte, la música, la literatura y la filosofía han sido medios a lo largo del tiempo y el espacio para abordar las grandes cuestiones del alma. También proporciona cómo los anhelos. También ofrece, pienso, una visión de cómo los anhelos de los milenios han encontrado respuestas brillantes al Evangelio restaurado de Jesucristo, o parece haber un error en el Evangelio restaurado de Jesucristo. En resumen, la idea de esto, uno de los bloques de construcción, la nueva propuesta de educación general, es esencialmente una clase de artes liberales que incluye música, literatura y filosofía. Las profundas cuestiones del alma, como un preludio a la restauración. Esta clase buscaría volver a un enfoque tradicional de las artes liberales o los grandes libros de la educación superior en conexión con una apertura a las verdades de la revelación divina. Así que tal clase de alguna manera reuniría las mayores reflexiones sobre el alma y la comunidad humana durante siglos de civilización. Las preguntas juntaría las inquietudes de la gran diálogo de los grandes libros con, por así decirlo, las respuestas ofrecidas en las escrituras de los profetas revelado. Bueno, eso me parece una idea muy ambiciosa y atractiva propuesta.
Pero nuevamente, la cuestión sería cuántos docentes han sido entrenados en las artes liberales, han sido formados en la gran conversación del arte, la literatura, la música y la filosofía, digamos, para relacionarlo con las enseñanzas centrales del Evangelio restaurado. Creo que uno debe decir que sería raro encontrar una facultad cuya preparación académica en las disciplinas convencionales los prepare para hacer eso. Este es el centro del problema estructural en BYU y se puede entender en ambas direcciones. El cuerpo docente se queja de desconfianza. Sienten que el nuevo comisionado de educación de la Iglesia, Clark Gilbert, y la administración de BYU no han mostrado suficiente confianza en la facultad existente. Y creo que eso apunta al hecho de que hay un desajuste estructural entre lo que el cuerpo docente se ha preparado para hacer, lo que han aprendido a hacer y lo que podrían actuar bajo nuevo sistema educación general. La facultad desconfía de la administración y autoridades eclesiásticas, quizás por falta de comunicación. Justin Collins podría cuestionarse si sus propuestas inspiran total confianza. Y no cumplen con la buena voluntad y disposición para acomodar a la facultad que podrían. Bueno, mi punto es decir que uno puede entender la desconfianza mutua realmente porque hay un problema estructural aquí. Y como Justin Collins hace su propuesta, vuelve a la pizarra para revisar y ajustar las preocupaciones y objeciones, por así decirlo. Me parece que lo que hay que enfrentar es este problema estructural esencial, el problema de alguna forma, obtener la capacidad que es necesaria para dar una clase de educación para quienes la facultad actual no fue contratada. Claro, hay excepciones, y estoy generalizando, pero esa es realmente la esencia del problema. Buscamos educación general, transdisciplinaria, que se base en los mejores libros, los grandes libros por un lado, la tradición de las artes liberales por otro, y las verdades del Evangelio restaurado por el otro lado, pero esa no es la educación que nuestra facultad ha recibido para dar. Así que no habrá una solución rápida para este tipo de problema y me alegra que no sea mi problema. No sabría exactamente qué aconsejar, pero creo que el primer paso hacia la sabiduría es ser cuidadoso para considerar adecuadamente el reto de este desajuste entre lo convencional, el trasfondo disciplinario de la facultad, que no está exento de su carga de cosmovisión, por no decir su carga ideológica por un lado, y la misión distintiva de BYU y de la otra. Esa es mi opinión hoy. Soy Ralph Hancock. Esto es La Ciudad y el Alma. La Ciudad y el Alma.